Elevamos nuestro pensamiento hacia Dios, nuestro Señor, al Maestro Jesús. Le pedimos la ayuda y la colaboración a los hermanos del plano elevado para que nos ayuden en estas lecciones y para que nos inspire, para entender y comprender todas estas enseñanzas que hoy vamos a compartir aquí con todos nuestros hermanos. Gracias, Señor. Así sea. Gracias, Manoli. Bueno, habíamos visto en estos anteriores programas, habíamos hablado de las distintas clases de drogas. Hemos visto cómo el alcohol deja el organismo físico, las secuelas que por su vez deja en el cuerpo espiritual. También hemos tratado la parte del tabaco, es decir, cómo el tabaco influye en nuestro perispíritu. ¿Qué enfermedades desencadena? También hemos hablado de las drogas denominadas vulgarmente duras, es decir, aquellas drogas que modifican en todo, en parte o parcialmente, el sistema nervioso central. Hemos visto que la denominada marihuana o cannabis no es tan inocente como nos han contado. Se trata de una sustancia psicoactiva que modifica las terminaciones nerviosas, creando en ellas una especie de pasta claroscura que, entre otras consecuencias, hace que la persona no pueda tener ninguna experiencia espiritual, aun en el caso de que fuese medium ostensible. Pero eso no es lo peor. Hemos visto sus efectos desastrosos sobre el sistema nervioso central. Repasando un poco así, a grosso modo y de modo rápido, puesto que hoy vamos a ver la parte de las soluciones a todo esto, lo mejor es mantenerse alejado de cualquier sustancia que pueda modificar tanto nuestro sistema nervioso central como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Decimos esto porque las personas, los espíritus, mejor dicho, cuando reencarnamos, traemos con nosotros una predisposición para el consumo incluso de drogas, de alcohol, de tabaco, de otras sustancias. Esas predisposiciones no se sabe, no hay modo de saber el espíritu que las trae o quién no. Pero lo que sí sabemos y estamos seguros es de que lo mejor es abstenerse de tomar o de acercarse a sustancias, algunas cuyas características sean la de modificar, insisto, en todo o en parte nuestro organismo. Un momento. Perdón, es que el gatito no para. Bueno, entonces, la mejor solución, indico, es abstenerse de tomar o de acercarse a este tipo de sustancias, porque nosotros no sabemos si somos portadores
de esa predisposición o, por el contrario, no lo son. Han hecho un experimento científico, se ha constatado en el caso del alcohol que han suministrado una determinada cantidad de alcohol, siempre la misma cantidad, durante una semana a una muestra de sujetos, es decir, a un grupo de personas, mujeres, varones y hembras. Y tras una semana de tomar esa cantidad determinada de alcohol, siempre la misma y a la misma hora, algunas personas, algunos hermanos, habían desarrollado una dependencia y otros, por el contrario, no se había producido ninguna modificación en sus hábitos. Tenemos que decir también que en cuanto al alcohol, los hombres vienen a contraer el alcoholismo más tarde que las mujeres. El hombre resiste más al poder devastador del alcohol que en el caso de nosotras las mujeres. Hay estudios médicos que han determinado que una mujer, las mujeres, podemos tornarnos alcohólicas desde que empezamos a ingerir alcohol en el periodo de 5 a 10 años. Sin embargo, los hombres, los varones, el periodo se alarga un poco más, va de 20 a 30 años. Como vemos, el organismo femenino resiste menos, como digo, los efectos devastadores de las drogas en general y del alcohol en particular. Dejamos aquí ya la exposición de los efectos de esas drogas legales y no legales sobre nuestro organismo. Yo tengo que decir que en mi opinión no existen o no deberían de existir drogas legales, porque la distinción es un poco absurda y responde a esa hipocresía que manifiestamente tenemos los humanos. Insisto que, si bien lo veis, es lo ideal es no iniciarnos, no caminar por esos laberintos peligrosos de cualquiera de esas sustancias que hemos analizado durante estos programas. Pero el segundo gran problema es que, al parecer, y conforme indican especialistas, es que la drogadicción se está iniciando cada vez más jóvenes. Sobre todo en el caso del alcohol, se ha constatado que las criaturas están iniciándose en el alcohol en el periodo, en la horquilla de 12 y 13 años. Claro, el tremendo y devastador daño que se hacen estas criaturas con la ingesta de una sustancia tan peligrosa como el alcohol en una época, en una edad en que todavía su organismo está formado. ¿Cómo les hablamos en el caso, por ejemplo, de los profesores, de aquellas personas que están ligadas a la enseñanza, a la docencia? ¿Cómo exponer el tema de las drogas? ¿Habrá que ocultarlo? No. Yo insisto siempre en que la ignorancia es, en este caso, en el caso de los vicios y de las drogas, vale
por puerta ancha en la que todo vale. Tampoco es una buena idea exagerar los efectos de las drogas. Ni es una buena idea ocultarlos, es decir, de eso no se puede hablar, ni es una buena idea también, por su parte, exagerar, es decir, terrorificar, exagerar los efectos de esas drogas. A los muchachos y a las muchachas jóvenes debe hablárseles claramente de los efectos que van a tener en sus vidas. Ignoramos, debemos decirles la verdad, ignoramos si ellos en particular traen alguna predisposición a convertirse en drogodependientes de determinadas sustancias. Pero lo que sí podemos y debemos exponerles es los efectos que eso tendrá. Hay unas fotos, queridos hermanos, hay unas fotos que circulan por todas aquellas lugares de internet, incluso creo que en Google, en el que aparecen varias fotografías de una persona, de una misma persona, antes de la drogodependencia y después de la drogodependencia. El cambio es increíble. Esto también debe mostrárseles, porque en la observación de ese horroroso cambio queda fijado en su mente, en la mente de los adolescentes, algo que ellos siempre temen, y es la vejez, la enfermedad, esa, esa, ese estigma que deja la droga en el rostro de las personas. Eso también puede valerles a fin de decir, yo no quiero verme nunca así. Yo lo digo por propia experiencia, no porque yo haya sido drogodependiente, sino porque en su momento, en los institutos, yo nací en el año 61, como muchos de vosotros sabéis, entonces en nuestra juventud, muchos jóvenes, muchos chicos y chicas optaron por el camino de la droga. Era el boom del movimiento hippie, y en ese momento pues muchos jóvenes terminaron utilizando la droga. En nuestro instituto se pasó sobre todo muchas diapositivas. En aquella época no había videocámaras como hoy, y entonces lo que hacían los profesores era coger un conjunto de diapositivas y las iban pasando con aquella maquinita. Y entre esas diapositivas, fijaros, ya había algunos rostros de personas que estaban sometidas a la drogodependencia. Y a mí particularmente me horrorizó. Y creo que entre eso y el cuidado que tanto mi padre como mi madre y mis abuelos paternos tenían en ese aspecto, creo que fue lo que me salvó de nunca jamás en mi vida haber tocado siquiera lo que ellos decían, un porro. Y es que a los muchachos y a las muchachas, aunque seamos jóvenes, si se nos habla claro, si se nos dice la verdad, sin exagerar para nada las consecuencias, respondemos y tenemos cuidado. Yo al menos así lo hice, y yo no soy nadie especial, me considero una persona normal.
en ese momento, como cualquier adolescente. Entonces, tenía también más compañeros y compañeras que efectivamente tampoco se iniciaron por esos caminos. Por desgracia, hemos tenido demasiados compañeros que sí lo hicieron. Muchos de ellos han terminado sus vidas jóvenes y de un modo con mucho sufrimiento y mucho dolor, tanto para ellos como para sus familias. Entonces, debemos de observar, sobre todo las personas que están en relación con los jóvenes, como sobre todo los profesores. Yo creo que es una buena idea reservar un tiempo, un momento para dedicarlo al menos una vez cada 3 meses, a lo mejor es una buena idea, un día de clase. Yo iba a decir que perder una hora de dar enseñanzas, pero no es perder, eso también es educación, o habría que decir sobre todo eso, es educación. Entonces, sustituir una clase de cualquier asignatura, preferentemente de aquellas que tratan la rama humana, como puede ser la filosofía, y dedicarla, como hizo en su momento nuestro querido profesor de filosofía, Manuel, con todos nosotros cuando éramos jóvenes, dedicaba de vez en cuando una de las clases a temas como la droga, el sexo, la cuestión de la política, que entonces nos preocupaba más que ahora, los jóvenes de entonces nos preocupaba mucho más, la religión, las creencias, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy buena idea dedicar clases a temas como ese, porque van poquito a poco formando la personalidad de los adolescentes. También en la familia tenemos que hablar, los padres también debemos hablar claramente a nuestros hijos de la cuestión de la drogadicción, con las mismas premisas que termino de dar para los profesores, es decir, ni ocultar ni exagerar, porque si no, no seremos escuchados. Los padres debemos de tomar mucho cuidado y vigilancia para con nuestros hijos, en todos los aspectos, pero sobre todo en este de la drogadicción. Para ello tenemos que dialogar con nuestros hijos, pero sobre todo, más que dialogar, que es fundamental cuando vivimos en ello, es no tener nosotros una doble. Los niños, decía mi abuela, angelitos de Dios, testigos del demonio. Yo no sé si habéis oído alguna vez esta expresión, pero realmente es así. Los niños, los adolescentes, sobre todo los adolescentes, esa época en que el espíritu está despertando con todos sus defectos y todas sus virtudes, con todos esos aprendizajes que que conservamos de las otras vidas y todos esos otros que todavía están sin aprender, es la época de la adolescencia en que despierta. Entonces, es una época de gran turbulencia, tanto para la familia como para el adolescente. Por ello, no debe de haber, amados hermanos, ninguna diferencia entre lo que los padres decimos y lo que hacemos. En, los, en las familias
En los ambientes en general, queridos hermanos, en los que hay una dicotomía, una diferencia entre lo que se piensa, lo que se habla y lo que luego se hace, es un excelente caldo de cultivo para que los adolescentes dejen de creer en nosotros, sus padres, o sus educadores, o sus profesores, pero sobre todo los padres. Podríamos hablar del asunto cientos de miles de horas. Desafortunadamente tenemos más o menos una hora. Pero me gustaría así por encima que comprendierais a través de esa hermosísima y esclarecedora ciencia que es la física, el cómo el pensar de una manera y el actuar de otra puede ser el, el fogonazo de salida de que nuestros hijos comiencen por su vez con una nueva vida. Delante de nosotros pueden ser los jóvenes apacibles, tranquilos, y cuando nosotros no estamos delante, pasan a comportarse de otra manera, en imitación de lo que los mayores hacen, es decir, de que hipócritamente les demos a ellos unas normas de conducta, más nosotros notoriamente estemos haciendo todo lo contrario de lo que sí. Me voy a explicar. Todos conocemos cómo funciona la ley de afinidad. La ley de afinidad funciona en cualquier parte del universo. Entonces, cuando nosotros tenemos una base moral, una teoría, por así decirlo, que conocemos la ley de Dios, que conocemos las leyes morales, en torno a nosotros se crea una psicoesfera, una energía que atrae las propias leyes que rigen el universo, que son las leyes eternas e inmutables de Dios, basadas en el amor infinito con que Dios creó todo el universo. Esa ley de Dios nos envuelve, puesto que nuestro modo de pensamiento nos afiniza con esas leyes. Sin embargo, si nosotros a la hora de actuar, a la hora de hablar y sobre todo a la hora de actuar, lo hacemos de modo contrario a esas leyes que tan bien decimos y aconsejamos a los demás cumplir, pero que nosotros no cumplimos, es ahí donde se crea un abismo que los que están a nuestro lado perciben. Y nuestros hijos también son espíritus. Por lo tanto, ellos van a percibir ese abismo que hay en nuestra vida entre lo que decimos a ellos que hagan y lo que nosotros hacemos. Y ahí va a ser el pistoletazo, como digo, de partida probablemente para que ellos, a imitación nuestra del modelo que les presentamos, comiencen a desarrollar una personalidad rebelde ante nuestra hipocresía y por su vez eh, empezar a desarrollar también por su parte una doble vida, una vida muy distinta de la que nos muestra. Por ello, honestidad, amor y caridad, entre otras muchas otras, deben ser virtudes que deben enarbolar nuestros hogares,
esos lugares sagrados donde Dios nuestro Padre ha reunido espíritus endeudados entre sí para que se produzcan, para que se realicen los reequilibrios oportunos. Por eso es muy importante que nuestros hijos vean en nosotros unos modelos de honestidad, al menos, y no de hipocresía. Nosotros muchas veces caemos en conductas hipócritas sin querer, pero caemos. Y no nos damos cuenta. No somos conscientes de ello. Muchas veces queremos para nuestros hijos lo mejor. Eso es, se comprende y se entiende que se hace. Pero lo que no se comprende ni se entiende es que, sin embargo, con respecto a los hijos de los demás, no entendamos que también son hermanos nuestros e hijos de Dios. Enseñar a los hijos a competir no es una buena idea. A los hijos debemos enseñarles a compartir. Dicen los espíritus en el Evangelio según el Espiritismo que aquellos padres que enseñamos a nuestros hijos a ser egoístas con los demás muchachos de su edad que comparten en la escuela, en el instituto, en la universidad. En definitiva, debemos irnos preparando ese tipo de padres para en su día recibir el mismo egoísmo de parte de nuestros hijos, pero con respecto a nosotros mismos, que somos los padres. Fijaros si en esto se, se lleva a efecto, imaginaros con respecto a aquellos momentos, aquellas actuaciones nuestras en que ellos observan que son distintas a lo que pensamos, decimos y hacemos. Yo quisiera contaros algo que a mí se me quedó grabado por muchísimo tiempo y, y todavía muchas veces me acuerdo y con mucha tristeza de un hecho que ocurrió siendo yo una adolescente con una compañera nuestra, compañera de instituto, una adolescente como nosotros. Entonces, tenía ella, su padre, era un hombre muy recto y severo para, para con sus hijos y sobre todo con ella. Y poco o nada le permitía, no confiaba en absoluto en su hija. Todo, cualquier cosa que hiciese, aquel hombre desconfiaba siempre. Esto creaba en mi compañera una falta de seguridad, un desequilibrio tremendo que llamaba profundamente la atención. Claro, yo entonces no sabía que no identificaba aquella forma de ser rara que yo llamaba de mi compañera con la forma de ser del padre. Ya hoy, con el tiempo, los años, me doy cuenta que causa y efecto. Y, y aquella muchacha sufrió un shock muy grande cuando se vino a enterar de que su padre, eh, durante no sé cuánto tiempo, durante no sé cuántos años, había mantenido relaciones además de con su madre, con la que vivían como una familia normal, entre comillas, que tenía un amante.
La situación de shock de mi compañera fue tremenda. Ella me confesaba que con todo lo duro que era su padre, ella le adoraba y que la figura que ella tenía de su padre, desde ese mismo momento se había venido abajo. Mirad, esa muchacha cuando yo la conocí, yo jamás vi que bebía ninguna bebida y mucho menos fumar. Lo único que nos tomábamos era un refresco que yo no sé si alguien lo recordará, pero yo me acuerdo. Se llamaban refrescos bucal. No sé si alguien se acordará de ellos, que eran pues eso, de sabor de naranja, de limón, e incluso había también de cola. Y era lo que tomábamos. A partir de este hecho que os estoy contando, eh, cambió de amigos, empezó a salir eh, en una alocada carrera, camino de ninguna parte. Las últimas veces que la vimos, eh, dejó los estudios, hizo lo segundo. Eh, Nos dimos cuenta que fumaba, que bebía. Hubo un cambio en ella como un antes y un después. Fijaros lo que en un adolescente puede influir. Yo no soy psicóloga, yo no soy médico, no soy nadie para decir que lo uno tenía relación con lo otro. Sinceramente y honestamente, estoy convencida de que la reacción de mi compañera eh, fue derivada de este hecho. Yo no tengo ninguna duda. Para aquella muchacha perdió interés todo lo que antes le importaba, fue como si su mundo diese la vuelta. Y, y de ser una muchacha estudiosa, eh, responsable, pasó a ser todo lo contrario. Insisto, inició un, un camino que no sé dónde la llevaría. Yo luego perdí la pista de ella porque la vida a veces pues, nos lleva a distintos lugares, éramos de distintas provincias y bueno, ella y su madre pues se marcharon y nada más terminó el curso se marcharon y nada más volvimos a saber de ella. Pero el tiempo que allí estuvo, el cambio se dio delante de todos nosotros. Y nosotros, fijaros que éramos adolescentes, pero hablando entre nosotros, todos, absolutamente todos, convinimos en el gran cambio que había dado la pobre tierra. O sea, fijaros cómo una situación de perturbación, de desequilibrio en la familia, una mentira como esa, una hipocresía, una infidelidad de ese modo, puede influir en nuestros hijos. Por eso insisto, insisto en la gran responsabilidad que tenemos los padres, en, en el modo de vida que pueden desarrollar nuestros hijos. Es verdad que se viene con tendencia. Yo no voy a negar esa evidencia. Sería absurdo hacerlo. Somos espíritus eternos. Nosotros los espíritas sabemos que tenemos muchísimas vidas en las cuales no siempre hemos sido un modelo de virtud, ni siquiera en esta lo somos, que hemos llegado al espiritismo y ni siquiera en esta lo somos, pero en otras todavía lo hemos sido mucho menos. Y esas tendencias
quedan ahí en nuestro perispíritu, como las señales del pasado. Y claro, cuando en la nueva existencia nosotros volvemos a encontrarnos con espíritus con los que tuvimos problemas, surge la enemistad, los desencuentros. Eh, Cuando por el contrario nos encontramos con espíritus afines a nosotros, a los que hemos amado y nos amaron, surge esa afinidad, esa felicidad, ese encuentro con almas gemelas. También ocurre con las circunstancias. Cuando ante nosotros pasa un olor, no sabemos de dónde, pero resuena dentro de nosotros. Parece que nos queremos ir detrás de ese olor. A mí me sucedió a la entrada de Jaén, cuando por primera vez puse el pie en Andalucía. Y llegó a mi olfato ese olor característico de la aceituna, de las refinerías de aceituna, tantísimas que hay en Jaén. Aquello parecía que me daba vida. Yo quería absorber todo ese olor a aceitunas. De repente eh, fue como si volviera a mi casa y nunca había pisado Andalucía. Mis hijos, por el contrario, ante ese mismo olor estaban los pobres vomitando. Decían, qué olor más asqueroso, mamá, no sé cómo puede gustarte. Pues yo, ay, Dios mío, qué olor más rico. Aquello parecía que me daba vida. Yo no recuerdo ninguna vida en Andalucía, pero por mi reacción, yo sé que he vivido en un lugar en el que había odio. ¿Sería Andalucía? No lo sé, pero aceitunas ha habido ya en otras vidas, como digo yo. También, amados hermanos, con aquellas sustancias, con aquellos vicios que tuvimos relación en el pasado, cuando volvemos a tropezarnos en la nueva existencia, también resuenan en nuestro interior y suben a la superficie aquellos anhelos, aquellos deseos que vienen del pasado. El riesgo está ahí, pero que nosotros traigamos unas tendencias no implica en absoluto que no podamos salvar y salir victoriosos y triunfar sobre nosotros mismos y no caer de nuevo en esos vicios y en esas dependencias. Por lo tanto, aquellos que tenemos bajo nuestra responsabilidad criaturas, hermanos que Dios ha puesto en nuestros brazos en, en calidad de hijos muy amados nuestros, eh, amémosles, pero observemos las virtudes cristianas en toda su extensión para con todos los miembros de nuestro hogar, especialmente con nuestra pareja. En aquellos matrimonios, en aquellas parejas en los que hay sinceridad, honestidad, respeto y amor. Y fijaros que diréis vosotros, hay que ver Genoveva que ha colocado el amor en el último lugar. Lo he hecho intencionadamente y os voy a decir el por qué y puedo estar equivocada, claro que. Pero
en este mundo de pruebas y expiaciones, nosotros todavía no sabemos amar. Entonces debemos empezar por tener caridad y respeto, porque eso es lo fundamental. Saber perdonar, saber comprender con caridad cristiana y con respeto el uno con el otro. Y si en medio de todo eso logramos amar sin esperar nada a cambio, bendito sea Dios. Pero en un mundo de pruebas y expiaciones es muy difícil que sepamos amar. Por eso lo he colocado en el último lugar. Pero con que haya eso, caridad, respeto, confianza, honestidad, sinceridad, ese será un ambiente estupendo para desarrollar, para que nuestros hijos desarrollen tendencias que traen a la virtud en lugar de que desarrollen las tendencias que traen de antiguos vicios de otras. Esa es la propuesta de la doctrina espírita, tanto para la familia cuanto para los educados. También quería hablaros, en último lugar, del papel del centro espírita en todo esto. No vamos a caer en la cuestión de decir que fuera del espiritismo no hay salvación, porque eso el espiritismo no lo dice. El espiritismo nos indica, Jesús ya nos lo dejó dicho, que fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, no demonicemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas drogodependientes. Démosles la mano, pero démosles la mano a través de la mejor herramienta que tiene el ser humano, de la ciencia mayor, del mayor tratado de medicina para el alma, y es el Evangelio. Yo le llamo Evangelio terapia. El Evangelio explicado conforme a las instrucciones que los espíritus superiores dieron a Allan Kardec, vivenciado, hace que poco a poco vaya abriéndose nuestro corazón a nuestra propia realidad. Hace con que limpiemos las malezas que hay en nuestro interior, las malas hierbas, arranquemos y puedan crecer las flores evangélicas. Los pases espíritas constituyen una medicina. Nuestros hermanos drogodependientes no están solos, nadie lo está. Ellos tampoco. ¿Sabéis quién les acompaña? Aquellos hermanos y hermanas que han desencarnado bajo los efectos de esa drogodependencia con la cual se afinizan a nosotros. Entonces, poco a poco van lanzando como unos hilos de materia magnético-mental desde su mente de espíritus desencarnados drogodependientes hacia la mente de aquellos hermanos espirituales todavía metidos en la escafandra que constituye nuestro cuerpo físico. De modo, forma y razón que esos hilos tenues de materia mental afín
que nos une a los drogodependientes del mundo espiritual y del mundo carnal, va creando una unión, una afinidad en nosotros. Hay muchísimos relatos de libros del mundo espiritual en el cual nos explican esos tenues hilos de materia mental y magnética que une la mente de los encarnados con los desencarnados por afinidad, por utilización, por compartir los mismos vicios y desvirtudes. Y esos hilos de materia magnético-mental, los pases espíritas tienen la capacidad de destruir. Por eso cuando el drogodependiente entra en el centro espírita, primero debe hacerse el Evangelio a fin de que remueva las fibras interiores de nuestro corazón y del drogodependiente, y no solo del drogodependiente. Si nos es posible, la familia también debe iniciar el tratamiento, porque toda la familia está implicada en esos hechos del pasado. Decíamos que el hogar lo hemos definido muchas veces como lugar de reunión sagrado donde se unen almas endeudadas entre sí para proceder a los reequilibrios oportunos. Yo no he oído jamás mejor definición que esa. Entonces la familia también está implicada en esos hechos del pasado. Por lo tanto, debe de venir también a recibir tratamiento. El Evangelio, como digo, el Evangelio terapia, remueve fibras interiores, enseña una nueva forma de vida, porque el espiritismo es una forma de vida nueva. Entonces, detrás, el pase magnético deshace esos hilos que unen la mente, las mentes envueltas en drogodependencia. Junto con el agua fluidificada, el agua fluidificada tiene elementos de la naturaleza, elementos del ectoplasma de los medios espíritas, elementos del mundo espiritual, de modo, forma y razón que cada persona que cuando tomamos un vaso de agua fluidificada por los espíritus elevados en el centro, ese agua, esas moléculas de agua, tienen la propiedad de dirigirse hacia aquellas células de nuestro organismo físico que están enfermas y proceder en lo posible al reequilibrio. No estamos diciendo ninguna cosa rara, fijaros. Hay un doctor japonés que ha fotografiado cómo el agua, la estructura de las moléculas del agua, cambia con los pensamientos de las personas que estaban al lado de esa molécula de agua. Está ahí, es un estudio científico, es un hecho comprobado. Entonces, fluidificada el agua por entidades elevadas, incluso por espíritus superiores que dirigen nuestros centros espíritas,
en el plano espiritual, desde que nuestro centro espírita sea serio y merezca ese apoyo del plano espiritual elevado por nuestra actuación en el plano físico, ayudan a restablecer la salud tanto física cuanto psíquica. Porque en definitiva, la enfermedad, queridos hermanos, no es más que un desequilibrio que se produce entre la ley de Dios que a todos nos envuelve y el modo en que la criatura la practica. Cuando nuestra práctica va alejándose de las leyes de amor que rigen el universo, las sombras nos envuelven y nos enfermamos. Cuando nuestro camino va recto, las leyes de amor nos envuelven y donde hay luz, las sombras desaparecen. Por lo tanto, el mensaje que yo quiero dejar a todos mis hermanos de camino es que nunca os desaniméis, nunca perdáis la esperanza en aquellos casos en que nada ya podáis hacer por seres amados que caigan bajo la drogodependencia. Todo está en su lugar. Cada uno elegimos, amados míos, el camino evolutivo que deseamos recorrer. Cuando elegimos alejarnos de la ley de Dios, el propio sufrimiento que eso va a causar en nosotros será el que nos traiga de vuelta hacia los brazos de Dios nuestro Señor. Nada más, espero y deseo que estos programas sirvan para apoyo, para ayuda, para esperanza, porque todo, absolutamente todo está en su sitio. La situación más desesperada que podáis encontraros, que podamos encontrarnos, no es el fin de nada, es el principio del cambio, de la solución. La crisis no es el momento más malo, es el inicio de la solución. En cualquier punto, yo lo digo siempre, incluso las crisis políticas, las crisis financieras, las crisis materiales, las crisis morales, es el inicio de la solución. Porque ahí cuando ocurre la crisis, entonces empezamos a buscar soluciones. Y cuando empezamos a buscar soluciones, estas aparecen. Nada más, desearos un feliz fin de semana a todos y cualquier pregunta que tengáis en torno a este delicado tema de las drogodependencias, no dudéis en formularla. Si yo por algún punto no supiera contestarla, no os preocupéis porque hay muchos recursos, hay muchos hermanos especialistas tanto en psicología como en psiquiatría, con los cuales profesionalmente estoy rodeada de ellos porque mi trabajo se desarrolla en ese mundo. Entonces, aunque yo no sepa la contestación, se la preguntaría en su caso a hermanos y hermanas que quieran. Nada más, hasta el próximo sábado. Os paso el micro para las preguntas, ¿vale? Sí,